al partir mi buena madre, me dejó una virgencita, es la virgen más bonita, es la virgen de Luján. Entre las calles de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos. Entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol! Él es curita de un pueblo derramando amor. Él es sotana, él es viento. Él es bandera de encuentro que juntos flamean hacia el Redentor. ¡Qué amigo que tengo! Camina zapato de encuentro con la cruz que ilumina tu pecho. San Francisco, solano en tu cuerpo, violinero viejo. Camina llamando a María, pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio. Bueno, queridos hermanos, qué lástima que no pudo entrar nuestra amiga Lidia, que siempre me acompaña. Bueno, no sé qué habrá pasado, intenté 2 veces. Bueno, queridos hermanos, por esta vez hemos interrumpido la serie de programas que estábamos tratando, ¿no? Primero sobre las herejías contra Cristo Rey o contra la Iglesia, y luego Trento, que fue el gran broche, ¿no? Como sabemos. Y bueno, hoy le tocaba a un profesor, al sacerdote, pero no pudo presentarse debido a problemas con los exámenes, que no puede. Así que hemos interrumpido esta serie de programas para comenzar a avisarles, anunciar que voy a empezar un curso de Mariología basados en los apuntes que me ha concedido el padre Biestro, que ustedes ya conocen. Y son muy buenos. Y bueno, me voy a basar en ellos. Es muy serio el curso. Lo haré brevemente, pero trataremos de ver las verdades fundamentales justamente para defender nuestra fe, ¿no es cierto?, de tantos ataques. El curso de Mariología, que está en este carro, que voy ahora yo enseñar, sabemos que la Mariología es la parte de la ciencia teológica que estudia los principios revelados acerca de la Madre de Dios. Por supuesto, será de un modo lo más simple posible y entendible para que la gente pueda aprender de modo fácil y defender a la Virgen. Veremos, si Dios quiere, todos los sábados. Ahora es miércoles, por eso esta es una introducción. Pero luego será todos los sábados a partir del sábado 24, ya que este sábado que viene todos vamos a ir a una gran peregrinación a la Virgen de Luján, desde aquí de nuestra parroquia de La Plata. Pero el otro sábado, el sábado 24 a las 16 horas, 4 de la tarde, y los sábados siguientes, donde comenzaremos a ver, por ejemplo, las fuentes de la Mariología, principalmente los 4 principales dogmas marianos a través de la Sagrada Escritura, que está bien probado, la tradición y el magisterio de la Iglesia, respectivamente. Juntamente con los dogmas de la Santísima Virgen, veremos las principales y más recientes apariciones de la Virgen y el significado que tienen en este siglo que vivimos. Con este curso pretendemos humildemente dar más herramientas a nuestros católicos hijos de María
para defender las verdades de nuestra fe y especialmente defender a la Santísima Virgen de tantos ataques como herejías, blasfemias, de parte de la gran variedad de sectas protestantes. A veces, a lo mejor no todos tienen un ataque a la Virgen, pero hay una gran indiferencia que no sé qué es peor. O de las obscenidades del mundo de hoy que hemos visto en los medios de comunicación, ¿no? Horribles obscenidades. O también de las sectas esotéricas o diabólicas, ni que hablar, ¿no? Que en el mundo de hoy se cometen tantas graves obscenidades contra la Santísima Virgen, contra la fe católica. Además debemos saber una verdad fundamental, y es que a través de María quiso el Salvador venir a nosotros la primera vez en Belén, y lo hará al final de los tiempos, y lo hará siempre a través de María. Así lo ha querido Dios, así lo quiere Dios, y siempre lo querrá así, para salvar a la humanidad de todos los males. Jamás se podrá separar a Jesús de María, ni a María de Jesús, dice un gran santo, San Luis María de Montfort. Bueno, mientras esperamos un poco que pueda subir Lidia, ojalá que pueda, nosotros vamos a comenzar diciendo algunas palabras, ¿no? Ante todo, esta ciencia que es la Mariología, ¿no? La Mariología es una parte de la ciencia teológica que trata en virtud de los principios revelados, o sea, se basa en los principios revelados acerca de la Madre de Dios en cuanto tal y de todo aquello concerniente a ella. Es parte de la ciencia teológica, pues la ciencia que trata de Dios necesariamente debe ocuparse de la Madre de Dios, por la cual la Mariología no es una ciencia enteramente distinta de las demás. Y ya que todas las cosas conocidas, ¿no es cierto?, en virtud de los principios revelados que consideran bajo una sola razón, en cuanto que están divinamente reveladas en orden a Dios, dice Santo Tomás de Aquino. O sea, trata de los principios revelados, porque acerca de la dignidad, misión y privilegios sobrenaturales no existe conocimiento suficiente para que por la divina revelación, más que por la divina revelación. De allí que la Mariología pertenezca a la ciencia teológica, que se basa en los principios revelados y que se deriva de ellos. Y esté además unida a la doctrina del Verbo encarnado, totalmente unida. Por eso la Mariología pertenece a la parte orgánica de la dogmática, dice Santo Tomás de Aquino. Acerca de la Madre de Dios en cuanto tal, claro, todo aquello concerniente a María. Es la importancia ahora de la Mariología. ¿Por qué es importante para nosotros, para todos, la Mariología? No se puede hablar de Mariología sin dejar de considerar que ella forma parte de la teología. Como no se puede hablar de María sin Cristo y viceversa, no se puede hablar sin Cristo y no de María. María es en sí una garantía de la encarnación del Verbo. Del mismo modo es el arquetipo de la Iglesia, de la plenitud, de la disponibilidad de Cristo, a Cristo y al Padre por medio de Él en el Espíritu. La Madre de Dios como su imagen, su arquetipo, su primera realización en el binomio inseparable María-Iglesia. De este modo, la Santísima Virgen se transforma también en uno de los símbolos más grandes del cristianismo, uniendo una realidad histórica y antropológica a la economía de la salvación y de la gracia. Lo natural y lo sobrenatural recobrando su armonía primigenia. Bien. De allí que privar a la teología de la Mariología es empobrecer y recortar un aspecto fundamental de esta ciencia, ¿no? Lo podemos ver desde el punto de vista de importancia de la Mariología. Primero, desde el punto de vista, digamos, especulativo, o sea, Mariología es el complemento necesario
de la doctrina de los misterios de la encarnación y la redención. Por el rol singular y único que desempeña María, que siendo no obstante una criatura, es una criatura creada por Dios, por supuesto, no es Dios, pero pertenece a un orden muy especial y distinto en el universo. En tercer lugar, para mostrar a los impugnadores y adversarios que la doctrina mariana católica brota de la misma revelación divina, manteniéndose dentro de la recta doctrina y evitando toda desviación por exceso o por defecto, por supuesto, ¿no? Ahora, desde el punto de vista práctico, es necesario para el culto de la Madre de Dios y para nuestros deberes de piedad para con ella, honor, gratitud e imitación por su puesto eminente que tiene María, universal y real en los planes de la divina providencia, en el dogma de la Iglesia y en la vida de los cristianos. O sea que después del conocimiento de Dios uno y trino y del Verbo encarnado, ninguna otra cosa existe más digna, útil y provechosa que el conocimiento de la Santísima Virgen María. Veamos algo de las fuentes de la Mariología. Ante todo, la primera fuente es la Sagrada Escritura, que debe entenderse en sentido literal, en sentido espiritual y en sentido místico, ¿no? Como sabemos, como debe ser, ¿no? Pero no en sentido acomodado, aunque puede manifestar, sin embargo, la tradición divina o una doctrina cierta, si ordinariamente ha sido empleado o aprobado por la Iglesia. La tradición, segunda fuente, la tradición divina apostólica, que es en la ley nueva un órgano esencial para la transmisión oral y conservación perpetua de la doctrina revelada. A ella se suma la enseñanza unánime de los padres, que atestiguan la misma tradición divina o la doctrina sagrada de la Iglesia, ¿no? Segundo, también las conclusiones teológicas surgidas de la misma manera y condiciones que respecto a los padres. Tercero, la Iglesia creyente, que de diversos modos y bajo diversas formas representan el sentir de los fieles. El magisterio de la Iglesia, ¿no? Magister, que significa enseñar, ¿no? La Iglesia enseña. El sumo pontífice, que enseña las verdades reveladas o aquellas unidas a estas y que las define o bien condena los errores contrarios. Segundo, dentro del magisterio, los concilios ecuménicos, que también definen y condenan, legitimando sus acciones según lo establecido en la Iglesia. Tercero, los concilios particulares, siempre y cuando sean aprobados por el sumo pontífice. Igualmente, respecto al magisterio, es necesario distinguir entre los decretos irreformables y hasta cierto punto universales, y los decretos reformables o particulares. Bueno. Los principios mariológicos constituyen el fundamento y la clave para encarar un estudio teológico sobre la Madre de Dios y todo lo concerniente a ella, ¿no? Los teólogos en general destacan, ante todo, el que consideran como primer principio en el cual fundamentan toda la estructura mariológica, exponiendo luego los demás principios o principios secundarios. Por supuesto que debemos ver aquí un primer principio
Las condiciones, ¿cuáles deben ser las condiciones para que haya un primer principio? Tiene que haber solamente uno, ¿no? El primer principio debe ser tal que pueda informar a toda la Mariología. La Mariología no es simplemente una derivación de alguna rama de la teología, sino que es una disciplina teológica distinta por derecho propio, por lo tanto debe tener su propio principio fundamental, que la distinga formalmente de las otras partes de la teología. Y según esto, el primer principio debe contar con las siguientes condiciones básicas, ¿no? Que sea una verdad de fe, solamente una, porque los principios de la teología son los artículos de la fe, dice Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, Prima Pars, cuestión 1, artículo 7. No es suficiente una conclusión teológica deducida, por más verdadera y cierta que fuese en sí misma. Segundo, que sea uno solo, expresando una sola verdad absoluta, que sea uno solo, un artículo. Si expresa dos o más verdades, podría ocurrir dos cosas. Una de ellas sería el principio de las otras, que las que pasarían a ser no principios, sino conclusiones. Y si fuesen dos o más principios independientes entre sí, se destruiría la unidad interna necesaria para considerar la Mariología como verdadera ciencia teológica. Por estas razones, la verdad expresada por el primer principio ha de ser absoluta y no condicional. En tercer lugar, que sea el último fundamento y la base objetiva de todas las demás verdades mariológicas. Por eso tiene que haber, los teólogos han definido a la final, después de tantas opiniones, grandes teólogos, que tiene que haber solamente un solo principio simple: la maternidad divina. Ese es el principio. Hay varios teólogos que han expresado de otra forma este principio, pero el principio fundamental de la Mariología es uno solo: la maternidad divina. Allí está este principio, ¿no? Porque este principio reúne más claramente las características necesarias y es sin lugar a dudas la maternidad divina la que reúne todo esto. Por lo tanto, la maternidad divina de María, considerada integralmente en sí misma, constituye el primer principio básico y fundamental de toda la Mariología, ¿no es cierto? ¿Y esto por qué? Primero, porque es una verdad expresamente revelada por Dios. Ahora sí vamos bajando, ¿no? Una verdad expresamente revelada por Dios en la Sagrada Escritura y expresamente definida por la Iglesia. Por ejemplo, en la Sagrada Escritura, en Mateo 1:16, que es la genealogía legal de Jesús, y también en diversos pasajes de la Escritura, declara que María es la madre de Jesús. Dice así, Mateo 1:16, María, cuando habla de la genealogía, ¿no? 1:16, después de leer toda la genealogía, dice, María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Otro, Juan 19:25, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre. En los Hechos de los Apóstoles 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes en la oración, con algunas mujeres, con María, la madre de Jesús. La Iglesia ha definido solemnemente como verdad de fe la maternidad divina de María en el Concilio Ecuménico III de Éfeso, en el año 431. Y dice así, si alguno no confiesa que Dios es, según verdad, el Emmanuel, que significa Dios con nosotros, ¿no? Y que por eso la Santa Virgen es Madre de Dios, pues dio a luz carnalmente al Verbo de Dios hecho carne, sea anatema, que significa sea condenado, ¿no? O sea, se encuentra en un libro llamado Denzinger, allí están las condenaciones de aquellos que opinan lo contrario, ¿no?
Repito, si alguno no confiesa que Dios es, según verdad, el Emmanuel, y que por eso la Santa Virgen es Madre de Dios, ya que dio a luz carnalmente al Verbo de Dios hecho carne, sea condenado. Es decir, expresa una sola verdad absoluta. La maternidad divina como verdad única y absoluta es necesario considerarla integralmente, es decir, con todo lo que significa intrínseca y esencialmente, desde cualquier punto de vista, la realidad de que María es la Madre de Dios. Es decir, es el último fundamento. La maternidad divina, dice un autor, es la base de la relación de María con Cristo. De aquí que es la base de su relación con la obra de Cristo, con el Cristo total, que somos Cristo cabeza y nosotros miembros, ¿no? El Cristo total, el Cristo místico, el cuerpo místico, ¿no? Con toda la teología y el cristianismo. Es, por lo tanto, el principio fundamental de toda la mariología, la maternidad divina, este dogma fundamental de María. Después vendrán todos los demás, pero todos dependen de este principal dogma. María, Madre de Dios, ¿no? De esto se desprenden todas las otras verdades mariológicas, ¿no es cierto? De esto, de María, Madre de Dios, desde su predestinación, por ejemplo, y tantas otras prerrogativas de María, otras verdades de María, predestinación hasta su gloriosa asunción a los cielos y todos los atributos y privilegios excepcionales concedidos a María. Todo le fue concedido en atención a la divina maternidad, sea porque había de ser la madre del Verbo encarnado, sea porque ya lo era. Y después están los principios secundarios, que derivan y dependen del primer principio que ya dijimos, ¿no? Y tienen como finalidad ayudar al desarrollo integral de la teología mariana a través de la puntualización de temas específicos, como veremos, ¿no? Y así sintetizando, hermanos, esto hace a modo de introducción, podemos decir que estos principios secundarios son primero la singularidad de María o trascendencia. La Santísima Virgen, por su carácter de Madre de Dios, es una persona enteramente singular, trascendente a todas las demás y a quien corresponden privilegios particulares que ninguna otra criatura racional haya jamás recibido. Ella es un mundo por sí, con su centro, con sus leyes enteramente propias, dice el gran teólogo Gabriel Roschini. Por encima de ella no está más que Cristo, y bajo ella están todas las otras cosas, las visibles, las invisibles, las materiales, espirituales y mixtas. La singularidad de la misión exigía en ella la singularidad de privilegios, como la singularidad de un fin exige, lógicamente, la singularidad de medios aptos para obtenerlos, dice Roschini. Y además, en segundo lugar, la conveniencia, ¿no es cierto?, de estos principios secundarios. Un segundo principio secundario, era conveniente. Dios concedió a María, de hecho, todas aquellas gracias, todos aquellos dones y privilegios que realmente convenían a su excelsa dignidad de Madre del Verbo encarnado. El principio de conveniencia debe usarse, por supuesto, con precaución y prudencia, ya que descontroladamente puede prestarse a abusos, errores y hasta herejías, descalificando la mariología como ciencia. Otro principio secundario, la eminencia. Todo lo que de bello, de bueno y de grande hubo en los santos se encuentra también en María, ¿no es cierto?, o en forma igual, o en modo eminente, o en modo equivalente, en forma igual a las demás santos, aunque en mayor abundancia, por supuesto, en María, se encuentran la gracia santificante con todas las virtudes, los dones y los frutos del Espíritu Santo, los 9 carismas o gracias gratis dadas. Son muchas las gracias gratis dadas, ¿no? De modo eminente,
los nueve carismas, ¿no? O gracias gratis dadas que salen en la Escritura, ¿no? Que lo dice San Pablo. De profecía, de fe, carismas, de curaciones, operaciones de milagros, discernimiento de espíritu, variedad de lenguas, interpretación de lengua, etc. Bueno, de modo eminente, todos aquellos dones que de muchos santos los tuvo de modo equivalente la Santísima Virgen María. En tercer lugar, la analogía o semejanza con Cristo, los privilegios que recibió de Dios, la humanidad de Cristo, los recibió también María, aunque analógicamente, por supuesto, ella no es Dios. Repito, los privilegios que recibió de Dios, la humanidad de Cristo, los recibió también María, aunque analógicamente. Hay que dejar bien en claro esto, que son privilegios análogos y no unívocos, de que María no es Dios, habiendo un abismo entre la igualdad unívoca y la absoluta, y la semejante análoga o proporcional. Los privilegios de Cristo derivan directamente de la unión hipostática. María, por ser madre del Verbo encarnado, y según sentencia de muchos teólogos, entraría en el orden hipostático, pero de modo relativo. Y en este sentido podemos hablar de los privilegios de María respecto a los de Cristo, dejando a salvo la distancia infinita que hay de los dos analogados. Asociación a Cristo, otro principio secundario. Este principio, que tiene su fundamento escriturístico en Juan 19:25, cuenta con un largo historial. Se encuentra indisolublemente ligada a la misión de su Hijo, que culminará al pie del Calvario. Por esta cuestión, dice San Pío X, por esta comunión de dolores y de voluntad entre María y Cristo, dice San Pío X en la encíclica Ad Diem, mereció ella ser dignísimamente hecha reparadora del orbe perdido y por lo tanto dispensadora de todos los dones que nos ganó Jesús con su muerte y su sangre, puesto que aventaja a todos en santidad y en unión con Cristo, y fue asociada por Cristo a la obra de la salvación humana. Y Benedicto XV, otro papa, Benedicto XV, dice: de tal modo, juntamente con su Hijo, paciente y muriente, padeció y casi murió. De tal modo, por la salvación de los hombres, abdicó de los derechos maternos sobre su Hijo, sin que su Hijo nos la entregó a nosotros en la cruz. Entregó todo su Hijo. Se deshizo de todo, de su fama, de su honor, de todo, y también de su madre, nos la entregó a nosotros. Aunque sigue siendo su madre, por supuesto, pero abdicó de los derechos maternos sobre su Hijo y le inmoló en cuanto de ella dependía, para aplacar la justicia de Dios, que puede con razón decirse que ella redimió al género humano juntamente con Cristo. Eso lo dice el Papa Benedicto XV. Bueno, hermanos, amado, la divina maternidad resulta entonces el fundamento más esencial y sólido para que la mariología pueda considerarse una verdadera ciencia teológica, ¿no? Bueno, más o menos hemos dado algunas cosas sobre estos principios. Espero que alguien pueda aprovechar. Ha sido un poco especulativo, pero la próxima vez bajaremos un poquito más para que entiendan todos, ¿no? Bueno, hoy celebramos a la Virgen de Fátima. Lástima que no pudo entrar mi amiga Lidia, que te estaba esperando. No sé qué es lo que habrá pasado. Un misterio. De todas formas, los invito para el próximo sábado. Este no, sino el otro. Sábado 24, ya vamos a empezar a dar propiamente el curso de Mariología, los dogmas especialmente, que son tan importantes para defender nuestra fe. Los esperamos a todos, Dios mediante, el sábado 24. Ahora, el próximo miércoles, en Zapato de Encuentro, en cambio, seguiremos con los programas de Zapato de Encuentro,
invitamos nuevamente al padre Elvio Fontana, quien nos hablará de la Santa Misa que también se desprende de Trento, ¿no? Que fue en ese tiempo la Santa Misa. Digo, cómo continuó la Santa Misa, ¿no? Nos va a explicar qué es el misterio tan grandioso donde ocurre el milagro más grande de todos los milagros, que es en la Santa Misa. Vamos a rezar a nuestra Madre la Virgen en este día, recordando el día de ayer, y hoy San Matías, apóstol, pidiendo a Dios por las santas vocaciones. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y bueno, hermanos, tratamos entonces de invitarlos a todos, ojalá que puedan participar el próximo programa. Aquí me pongo a cantar con cualquiera que se ponga, la mejor, la gran milonga que se habrá de perpetuar. Entre la pampa y el mar, y el que es mayor que los dos, cielo estrellado de Dios, en que sus plantas están, canto a la flor de Luján, canto a la Madre de Dios. Al partir mi buena madre, me dejó una virgencita, es la virgen más bonita, es la Virgen de Luján, y con lágrimas postreras, si me quieres ver, me dijo, ruega siempre, ruega hijo, a la Virgen de Luján. Denle pues voz a mi pecho y a mis labios den contento, que daré el postrer aliento por la Virgen de Luján. Sois estrella de los cielos, de las pampas sois el faro, sois del gaucho dulce amparo, Virgen Santa de Luján. Las alas de mi bandera se tiñen de azul y blanco, son los colores del manto de la Virgen de Luján. Denle pues voz a mi pecho y a mis labios den contento, que daré el postrer aliento por la Virgen de Luján. Que daré el postrer aliento por la Virgen de Luján.